Desde este momento estamos grabando. Entonces, yo quiero recordarles una de las primeras diapositivas que vimos. Y quiero recordarles que nosotros ya vimos los elementos y ya vimos la tabla periódica, ya hemos visto lo que más nos interesa. No hemos visto todo, ¿cierto? Pero hemos visto lo que más nos interesa, lo que a uno más le compete en términos de lo que nosotros necesitamos que ustedes comprendan. Entonces, ya vimos los elementos, ya vimos que estos elementos son los que tienen o están contenidos en la tabla periódica. Vimos que estos elementos cuando se unen, ojo con lo que voy a decir, por medio de enlaces, que son covalente, metálico e iónico. Entonces, cuando ellos se unen, forman moléculas. Entonces, estas moléculas es la unión de esos elementos unidos por enlaces, ¿ok? Por enlaces. Pero resulta que esta molécula yo no tengo la capacidad de verla a no ser de que haya muchas moléculas de ella o que haya moléculas de ella y de otro tipo de moléculas, ¿ok? Entonces, en este momento las moléculas, para que yo las pueda ver, tienen que unirse entre ellas por medio de fuerzas de interacción. En este caso, como es el agua, pues vamos a tener puentes de hidrógeno, eso quiere decir fuerzas dipolo-dipolo, ¿ok? Pero también pueden haber dipolo inducido o doble dipolo inducido, ¿cierto? A mí me gustan las de dipolo inducido, ¿ok? Muy bien, no mentiras. Entonces, eso quiere decir que tenemos el agua y las moleculitas de agua, para yo poderlas ver, poderlas sentir, poderlas tener a nivel macromolecular, entonces tengo que tenerlas unidas por medio de fuerzas de interacción. Entonces ya tenemos las moléculas mezcladas entre sí o interactuando entre sí forman compuestos y los compuestos los podemos ver en mezclas o soluciones que pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿ok? En este momento vamos ahí, ¿ok? Si ¿están de acuerdo conmigo o no? Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿o no? Sí, Sí, profe. señora. Muy bien, excelente. Entonces, ya habíamos hablado de que cuando tenemos una mezcla, entonces la mezcla puede ser insaturada, donde insaturada puede ser muy diluida, es decir, una pequeña o a veces insignificante o a veces no tan insignificante, pero muy pequeña cantidad de soluto en una solución o concentrada. Eso quiere decir que está por debajo del límite de solubilidad. O una solución saturada quiere decir que está exactamente o muy cerca al límite de solubilidad del soluto en ese solvente que hace la solución. O una solución sobresaturada donde tendremos que hay más cantidad de soluto del que soporta o del que solubiliza ese solvente, ¿ok? No quiere decir que haya más cantidad de soluto, nunca, nunca, ¿ok? Nunca va a ser así. Listo, muy bien. Entonces, la solubilidad es lo que me permite a mí cuantificar cuánta cantidad de ese soluto es capaz de disolver un solvente dependiendo de la temperatura. Yo quiero preguntarles algo, es una curiosidad. ¿Alguno de ustedes hizo el ensayito de la sal y el agua? Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Sí lo pudieron hacer o no? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien dijo, uy, sí, profe, uy, profe, quemé la olla? Uy, profe, mi mamá me regañó, uy, profe, boté la sal, o bueno, algo, no sé. ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Profe, yo sí lo hice. Cuénteme cómo te fue. Pues al principio, como tú decías, no se veía absolutamente nada. Exacto. O sea, era como si no Agua. hubiese echado nada. Exacto. Sí, agua. Muy bien. Y ya a medida que uno le va echando más sal, se Va pone cambiando como blanca de color, blancuzca. sí. Muy Sí, bien. señora. Y no sé por qué me dio la impresión como un tris más espesa, pero no mucho, pues. Exacto. Y, y ya al final, pues no se diluía. No sé qué. Diluida el agua. Eso. Listo. Eso quiere decir que la sal que ya colocabas no seguía, se precipitaba, ¿cierto? Sí, señora. Y la Se veían recuperaste. las partículas. Sí, muy bien. ¿Y recuperaste, No, hiciste la eso sí no. vaporización? No, no hiciste. Uy, ¿por qué No. no? Hubieras hecho No. cristalización, evaporación, ¿no? Le hubieras recuperado la sal a la mamá para que no la hubieras botado. No. Igual no se usa mucha, pero profe, no lo hice, la verdad. ¿Y qué lo hiciste? ¿En una copita aguardientera? ¿O en Sí, qué? señora. En la ¡Wow! copita guardadera. O sea que en tu casa son aguardienteros.
No mucho, sino que tenemos la perrita y la porción de cada comida de la perrita es un vaso de aguardiente entero porque es demasiado chiquita. Entonces Ah, siempre hay. uy, pobrecita. Imagínate yo No, comiendo una porción así. es diminuta, créeme, es ¿Qué tipo diminuta. de, qué raza de perrita es? Es una Yorkie. Ah, ya de razón, sí, ellas comen, las porciones de ellas son muy pequeñitas, claro que sí. Yo tengo Sí, una prima que tiene una y eso es una perrita ¿cómo se dice? Como de pasarela. Todos los días la peinan, todos los días una hora peinando, sí, una hora yo no sé qué. Digo, sí, uy, señora. Dios mío. Yo, imagínate que yo no tengo animalitos, es por eso. A mí me encantan los animales, pero me parece que es un compromiso demasiado alto, ¿cierto? Y en mi casa, en mi familia han tenido una cantidad de mascotas y es una dedicación con esas mascotas. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir, compañerita, que tú llegaste hasta acá, ¿cierto? Hasta esta imagen de acá. Eso quiere decir que lo único que te faltó fue hacer evaporación y cristalización. Si algún día lo quieres hacer, inténtalo. Es una cosa chévere. Es más, si quieres hacer algo más interesante, unos cristales más bonitos, yo te diría cómo lo haría, ¿cierto? Compraría sulfato de cobre en una tienda química y yo te hago para que hagas esos cristales que se parecen a los cuarzos que venden. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, eso quiere decir que la compañera llegó hasta aquí y llegó a virar la solubilidad o la miscibilidad de la sal en el agua. Yo quiero contarles algo. Yo quiero contarles algo antes de seguir y quiero decirles que todos los gases son miscibles entre sí. En los gases no tenemos ese problema que tenemos con los sólidos y los líquidos. Esperen un momentico, chicos, a que pase la moto. Si no, no me deja hablar. Entonces yo quiero contarles que todos los gases son miscibles entre sí. Entonces nosotros podemos colocar un gas y el gas nunca va a tener el problema, nunca va a tener ese problema, a no ser de que llegue a la saturación. Yo quiero que ustedes me den un ejemplo natural, que ustedes conozcan, que vivan de una saturación del gas o de los gases. Ya hablamos, ya sabemos qué pasa cuando una solución se satura. Ya sabemos que empiezan a verse, empiezan a sentirse, empiezan a ser visibles. Yo quiero que ustedes, en medio de su contexto, en medio de lo que ustedes están, me hablen de algo de saturación de gases en el ambiente donde estamos. Cuéntenme ustedes de qué me pueden dar ejemplos sobre la saturación de un gas. Yo les digo, yo coloco un gas, yo puedo abrir un gas de helio, puedo abrir el metano, es más, nosotros podemos abrir el gas de la cocina y nosotros no lo vamos a ver. Lo podemos oler porque le colocan un olor que es indispensable para que la gente sepa que tiene un escape de gas o que está abierto el gas, ¿cierto? Entonces ese olor se le adiciona con el objetivo de que la gente sepa que no, que debe, que debe apagar el gas o para que la gente esté alerta. Realmente el gas no tiene olor, ¿cierto? Pero se le coloca ese olor para seguridad, por seguridad, ¿ok? Para que la gente sepa que hay un escape de gas. Entonces, yo les hago una pregunta, denme un ejemplo de saturación de gases, un ejemplo vivo, un ejemplo que ustedes estén viendo. ¿Por qué les digo esto, chicos? Yo siempre insisto, yo siempre he insistido que si la ciencia nosotros no la ponemos en el contexto de nuestras vidas, de nuestro actuar, no sirve para nada. Yo hago ciencia, yo hago investigación y yo soy de las que escribo. Y hay muchas cosas escritas, pero ¿cuántas de esas cosas tienen impacto en la sociedad? ¿Cuántas de esas cosas realmente tienen un impacto en lo que hacemos? Por ejemplo, la medicina tiene un impacto. Es por eso que la medicina en este momento, por ejemplo, en este momento se está viendo el impacto tan fuerte que tiene la medicina. Entonces, en esos casos es muy importante saber que lo que nosotros hacemos en ciencia tiene que tener un impacto. Yo quiero que ustedes se vayan al contexto de lo que ustedes viven y me digan, por ejemplo, una solución de gases saturada. Que estén viviendo ustedes, que ustedes conozcan. Cuéntenme. Profe, No Dime. sería el dióxido de carbono. ¿En dónde? ¿Sí? ¿En dónde? El, ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En qué solución? Ese sería absoluto. ¿En qué solución? En, mm, Alguien que le ayude. Alguien que le ayude. Profe, puede ser en el aire de las ciudades, por ejemplo, no sé, Así de Medellín. sencillo.
Así de sencillo. Entonces sería el dióxido de carbono, ¿cierto? Ese resultado de la combustión que nos ha saturado el aire, que nosotros ya llega un momento en el que podemos a veces verlo, ¿cierto? Y decimos que es el smog. Pero no solamente el smog está conformado por ese dióxido de carbono, ¿cierto? Sino que está conformado por otros elementos distintos. Entonces tenemos el solvente, el mayor solvente, ¿cierto? Gaseoso que tenemos, que es el aire, ¿ok? Y excelente, excelente, excelente ejemplo, ¿ok? Eso quiere decir que en el momento en el que los gases se saturen, nosotros no vamos a ver que ellos caen, pero podemos empezar, ellos empiezan a ser como un poquito más visibles a la capacidad de nuestros ojos. En ese caso podemos ver el smog, podemos ver, por ejemplo, y en ese caso también les voy a dar un ejemplo. Esto pasó hace 2 semestres o hace un semestre, no, hace 2 semestres en el edificio de medicina donde ustedes van a tomar clases, o donde íbamos a tener las clases este semestre. En ese edificio hay un edificio que se llama el Bloque B de Ciencias de la Salud UPB, y en ese bloque B tenemos en la parte alta laboratorios. Tenemos el de patología, tenemos el de microbiología y tenemos el de bioquímica. Entonces, en esos laboratorios se mueven, y abajo en el sótano está el anfiteatro o lo que se llama anatomía, ¿ok? Muy bien, entonces resulta que una técnica de laboratorio hizo una mezcla de amoníaco con ácido nítrico, pero resulta que ella no siguió o tal vez le dieron un protocolo no correcto y mezcló un poquito más de amoníaco y de formol, le puso formol y ácido nítrico y resulta que esa mezcla se volatilizó. Inmediatamente se empezó a poner, ella que fue la que lo hizo, ella dice, se empezó a poner amarillo el aire. Cuando eso pase, chicos, es una recomendación desde mi punto de vista. Cuando eso pase, corran, no se queden ahí. En el momento en el que haya un gas que se haga visible a sus ojos, sobre todo con esos componentes que ella estaba utilizando, que son el formol, el ácido nítrico y el amoníaco, corran, no se queden ahí, porque lo primero que va a hacer el gas es a buscar las mucosas, no se les olvide. Lo primero que va a buscar el gas va a buscar impregnarse en alguna sustancia. Y lo primero que va a encontrar es lo biológico y es lo que más les gusta a los gases, ¿ok? Muy bien. Entonces ella dice, no, pues empezó a formar eso y como ella no tiene pues digamos, una formación así muy fuerte en química, ella lo que hizo fue que avisó. Y en el momento en que avisó le dijeron, no, toca evacuar y tocó evacuar todo el edificio porque se puso amarillo. Es más, el aire se empezó a ver amarillo por fuera de los laboratorios. Así sería la mezclita, una mezcla pequeñita. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? En ese caso toca que haya gente que se coloque un traje especial, que es de químicos, y coloque un sólido que absorbe esos gases hasta que el color desaparezca, y luego se hace una limpieza química, es decir, se hace una evaporación, se hace una absorción de esos gases. Luego se hace una limpieza, se ponen unos químicos que reaccionan y que lo neutralizan y se deja digamos, en cuarentena o se deja solo el espacio por 1 o 2 días. Y eso tocó hacerlo en el edificio de laboratorios de medicina hace 2 semestres, porque la compañera le dieron mal o ella lo hizo mal, no sé, realmente no sé decirles cómo fue, pero la cuestión fue que la mezcla que hizo era supremamente peligrosa. Entonces, cuando eso pase, cuando ustedes vean que los gases están empezando a ver, o que ustedes son capaces de verlos, yo prefiero correr, ¿ok? En ese sentido. Muy bien, chicos. Entonces, quedamos en que ya sabemos cuando tenemos una solución saturada, una solución insaturada y una solución sobresaturada. Entonces, hoy, vamos a empezar con lo que se llama cómo nosotros somos capaces de determinar o de describir cuantitativamente esa concentración o esa cantidad de ese soluto en esa solución. Entonces, ustedes recuerdan que yo les había dicho que nosotros íbamos a utilizar la tabla periódica, íbamos a utilizar una ficha bibliográfica, ¿sí lo recuerdan? ¿O no? Una ficha bibliográfica. Sí, profe. Muy bien, entonces yo les había dicho a ustedes que íbamos a utilizar
otros documentos. Entonces yo les había puesto en el archivo, les había puesto una tabla de constantes de disociación, les había puesto una tabla de cationes y aniones comunes en la naturaleza. Recuerden que ustedes, todo lo que ustedes van a aprender conmigo es esto en la parte biológica, porque ustedes van a trabajar para el cuerpo y nosotros somos totalmente biológicos, ¿cierto? A no ser de que nos alimentemos tan sintético que, bueno, que lo único que vamos a tener sintético es lo que nos alimentemos, ¿cierto? Pero de resto todo lo que van a aprender conmigo, lo vamos a manejar conmigo, es todo con respecto a su comportamiento natural o biológico. No vamos a manejar nada sintético, ¿ok? Muy bien. Entonces resulta que yo tengo esas soluciones que ya formamos, que ya hemos entendido, y hoy vamos a empezar a llenar esa ficha bibliográfica. Entonces yo quiero hablarles de la expresión de la concentración. Tenemos dos formas de expresar la concentración de una solución, sea diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Entonces, la forma de expresar la concentración, las formas que tenemos para expresar la concentración son una expresión física o la expresión química. ¿Qué significa una expresión física? Yo quiero que ustedes se fijen en esas expresiones que tenemos en este momento en la diapositiva, y quiero que se fijen que la mayoría de las variables o de las propiedades que nosotros tenemos para las fórmulas con las cuales cuantificamos la concentración son variables físicas, son propiedades físicas, la masa y el volumen. ¿Sí recuerdan lo que son propiedades físicas y propiedades químicas, cierto? Habíamos dicho que las propiedades físicas, ¿cierto? Hay unas generales que las tiene todo, ¿cierto? Habíamos dicho que la masa, el volumen, ¿cierto? Hacían parte de ellas. Entonces, si ustedes se fijan en las expresiones físicas de la concentración, que son las más comunes, una de las que ustedes más conocen, que se llama porcentaje peso-peso, yo le prefiero llamarle porcentaje masa-masa. Sin embargo, es igual, es lo mismo. Entonces, en estos siempre vamos a manejar variables o propiedades físicas y por eso se llaman expresiones físicas. Entonces tenemos la masa y el volumen, ¿cierto? Solamente tenemos esas dos. Entonces tenemos porcentaje masa-masa, tenemos porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen, ¿ok? Entonces, y en expresiones químicas, también tenemos expresiones químicas. Ustedes dirán, profe, pero yo acá también tengo volumen y también es una propiedad física. Sí, pero entonces aquí ya vamos a tener propiedades químicas. Entonces, al tener propiedades químicas, ya la expresión se hace química. Entonces, las moles es una expresión, es una propiedad química. Los equivalentes del soluto, o el parámetro del soluto, como ustedes lo van a conocer en diferentes libros, entonces son propiedades químicas. Entonces, todas estas son propiedades químicas y todas estas son, oiga, y ahí me falta partes por millón, ¿no? Hasta ahora me doy cuenta que ahí no está partes por millón. Bueno, muy bien, pero bueno, eso no es lo importante. Entonces, eso quiere decir que hoy vamos a iniciar esa ficha bibliográfica, pero ojo, ¿qué vamos a hacer en esa ficha bibliográfica? Esa ficha bibliográfica va a ser de fórmulas, ¿ok? Entonces, yo creo de antemano que lo primero que yo les voy a pedir a ustedes es que hagan una consulta. Y la consulta es, y les voy a contar por qué les voy a pedir esa consulta. El éxito o el buen manejo que yo le aprenda a dar matemático a estas expresiones físicas de concentración o expresiones químicas de concentración, la clave, el éxito está en manejar las unidades. Si yo manejo las unidades, si yo sé convertir las unidades, si yo sé cómo controlo las unidades, esto es súper fácil. Pero en el momento en el que yo no controle las unidades, en ese momento comienza a ser para mí un problema el manejo matemático de estas expresiones. Yo quiero contarles antes de que las veamos que ellas son interconvertibles entre sí. Yo puedo pasar masa a molalidad, puedo pasar masa-volumen a molaridad, puedo pasar volumen-volumen a normalidad, puedo pasar normalidad a molalidad, molalidad a molaridad, y pueden ser, disculpen, pueden ser una misma concentración en diferentes unidades. Profe, ¿cuáles unidades? Por masa-masa, unidades de masa-volumen, unidades de volumen-volumen. Puede ser una misma concentración en diferentes formas de expresión. Eso quiere decir en diferentes unidades. No sé si lo que acabo de decir es claro, pero espero que cuando terminemos el tema sea claro, ¿ok? Entonces yo les pido el favor de que cojan esa
de que cojan esa ficha bibliográfica y lo primero que ustedes van a colocar no es expresión física y química, no, a mí no me importa que ustedes se aprendan qué es una expresión física o química, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que son expresiones de la concentración. Entonces yo voy a coger otra, voy a irme de esta diapositiva, espérenme un momentico, y voy a coger una diapositiva en blanco. Uy, qué cantidad de presentaciones que tiene la profe ahí. Entonces eso quiere decir que vamos a coger un tablerito, yo también podría coger el que tenemos en Teams, pero no me gusta, me parece más que más chévere este. Entonces, eso quiere decir que vamos a coger una diapositiva y la voy a colocar allá en ese tablero donde ustedes están, porque yo estoy en otra pantalla diferente. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí vamos a empezar. Yo quiero que empecemos hoy alimentando esa ficha bibliográfica, ¿ok? Yo quiero que empecemos hoy alimentando esa ficha bibliográfica. ¿Cómo la vamos a alimentar? Lo primero que vamos a hacer, y esperen, me voy a prender mi tablero, lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar como título expresiones de concentración. Y vamos a empezar a llenar esa ficha bibliográfica, que es lo que vamos a empezar a utilizar para hacer todos los cálculos necesarios o que necesitamos para poder resolver ese taller que la profe puso en la carpeta de archivos que está y que se llama taller de soluciones, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Profe, pero es que tiene muchos ejercicios ahí, tiene ejercicios distintos, tiene muchas cosas, no importa, lo vamos a hacer, todos se pueden hacer, ¿ok? Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes coloquen en esa ficha va a ser un titulito, ¿cierto? Y en ese titulito vamos a colocarle expresiones de concentración, para que ustedes sepan que son las mismas que acabamos de ver. Entonces, expresiones de la concentración, ¿listo? Expresiones de concentración, o concentración, como quieran ustedes colocarlo, ¿listo? Hay chicos que ya lo tienen, ¿cierto? Hay chicos que ya lo tienen, entonces ellos dirán, bueno, yo me voy a concentrar en poner atención, ¿cierto? Y ya. Pero hay chicos que ya tienen esta ficha bibliográfica. Entonces, en esa ficha bibliográfica ustedes lo van a llenar a su gusto. Si quieren, copien las expresiones de concentración y luego lo pasan de manera organizada. Vamos a tener las expresiones físicas y vamos a tener las expresiones químicas. ¿Cuáles son? Pues, lógicamente, las que les había mostrado, que son estas bellezas que están acá, pero espérenme un momentico, no, esta no es esta, espérenme, que se me pierde, es esta, pero entonces vamos a tener estas bellezas, estas que están acá, son estas mismas, pero las vamos a escribir y cuando las vayamos a escribir, solamente vamos a escribir las que nos van a servir, no vamos a escribir todas las que están ahí, vamos a escribir, y es más, ahí no está partes por millón, que también la vamos a utilizar, ¿ok? Y que es un error mío porque debería estar ahí, ¿cierto? Entonces, la idea es que vamos a escribir todas las expresiones, pero para escribirlas vamos a hacer algo y es que nos vamos a aprendernos escribiéndolas, cuáles son sus unidades. Entonces yo vuelvo, discúlpenme, yo la quité, yo vuelvo y les presento la diapositiva, pero nos vamos a aprender son estas. Es decir, nos vamos a aprender las unidades, no las expresiones son estas y las unidades son estas. Pero para poder llegar allá, yo quiero que antes de que lleguemos allá, primero sepamos qué es la concentración. Esto que voy a decir en este momento no lo van a copiar, no lo van a copiar. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan o comprendan qué es la concentración. Antes de cualquier cosa uno tiene que entender qué es la concentración. Entonces yo quiero que ustedes sepan que la concentración es la expresión o una forma cuantitativa de expresar la relación, ojo con lo que voy a decir, la relación entre la cantidad de soluto, y ahora sí, esto no lo vayan a copiar por favor, la relación entre la cantidad de soluto que hay en una solución o que hay en un solvente con respecto, y la cantidad de soluto siempre en el numerador, y la cantidad de solución en el denominador. Y no les estoy diciendo ni masa ni volumen porque ahí ya estamos entrando en las unidades. No, en cualquier unidad. Entonces la concentración de un soluto en una solución siempre se expresa como la cantidad de soluto en el numerador sobre la cantidad de la solución en el denominador. Entonces abajo vamos a colocar cantidad de solución, ¿ok? De solución. Y de aquí en adelante, chicos, para los que no me conocen,
Yo para no copiar la palabra soluto coloco STO. Y para copiar la palabra solución siempre voy a copiar SLN. Siempre vamos a saber que diga STO, vamos a saber que es soluto. Y siempre que diga SLN, vamos a saber que es solución. ¿Ok? Entonces, esta relación es la concentración de cualquier solución en cualquier tipo de unidad. Entonces yo quiero que les quede claro que la concentración es simplemente cualquier relación matemática, cualquier relación cuantitativa, cualquier relación que me relacione la cantidad de soluto en el numerador versus la cantidad de solución en el denominador. Así de sencillo, ¿ok? Entonces ahora sí, que ya sabemos eso, ahora sí vamos a ver las expresiones de la concentración. Entonces yo me voy a permitir empezar con las expresiones. Dentro de las expresiones vamos a empezar a aprendernos, primero vamos a empezar a aprendernos las expresiones físicas. Entonces tenemos la expresión física, la primera, que a mí me gusta, que se llama porcentaje masa-masa, masa-masa. En la mayoría de las partes donde ustedes las ven, dice peso-peso, pero recuerden que normalmente nosotros indistintamente tratamos el peso a la masa. A usted le dicen, ¿usted cuánto pesa? Y usted dice cuánta masa tiene, ¿cierto? Usted no dice, es que yo peso 45 kilogramos fuerza. No, usted nunca dice eso, ¿cierto? Usted dice, no, yo peso 45 kilogramos, ¿cierto? Y ahí estás diciendo la masa corporal que tú tienes, ¿ok? Entonces, vamos a entender la primera como peso-peso o porcentaje masa-masa. Y ojo con lo que le voy a decir. Voy a empezar yo con la primera. Entonces dice igual, en unidades. En estas expresiones físicas, en estas porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen o porcentaje volumen-volumen, que también es peso-peso, peso-volumen o volumen-volumen, en estas expresiones vamos a tener las unidades, ojo, las unidades de la masa en gramos, ¿cierto? Y las unidades del volumen en mililitros. Miren que ya estamos hablando de unidades, ¿ok? Esta es la propiedad, ¿cierto? O la propiedad física, y esta es la unidad, y ustedes van a manejar son las unidades, ¿ok? Entonces, en estas expresiones de masa-masa, las unidades de gramos vienen en gramos, las unidades de masa están en gramos, y las unidades del volumen en mililitros, ¿ok? Entonces yo voy a hacer la primera. Como la concentración es una relación cuantitativa de la cantidad de soluto versus la cantidad de solución, entonces yo digo, listo, entonces en el numerador va la cantidad de soluto. Como las unidades es gramos, entonces arriba sería gramos de soluto, sobre abajo masa, entonces unidad en gramos, gramos de solución. Como está en porcentaje, por 100. ¿Entendido? Y así de fácil es. ¿Alguien no lo entendió? ¿A alguien se le dificultó lo que acabo de decir? Chicos, ¿para alguien fue difícil lo que yo acabo de decir? ¿O no? No, profe. Muy bien, entonces para todos quedó claro, ¿cierto que sí? ¿Para todos quedó claro? ¿O no, chicos? Sí, señora. Señora. Bueno, muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, chicos, que entonces, ojo con lo que yo les voy a decir. Esta es la primera expresión que va a ir en la ficha biográfica de ustedes. Es la primera, esta que acabo yo de copiar. Y yo les voy a pedir un favor. Va a haber una expresión análoga, que ustedes también van a aprender a utilizar conmigo, y es igual, pero es análoga, y solamente la van a utilizar cuando yo se lo diga. ¿Cómo es la expresión análoga para que ustedes se la aprendan? Miren, lo mismo. Tenemos en el numerador la cantidad de soluto, entonces gramos de soluto, pero en vez de colocar el 100 acá, vamos a colocar el 100 sobre 100 gramos de solución, ¿ok? Y van a copiar esta expresión así tal y como ustedes la ven, completica, la primera. Entonces ustedes van a copiar en la ficha biográfica la primera, porcentaje, peso-peso o masa-masa, como ustedes lo quieran poner, es gramos de soluto en el numerador sobre gramos de solución en el denominador por 100, y la análoga, es decir, igual a gramos de soluto en el numerador sobre 100 gramos de solución. No se preocupen, profe, es que yo no entiendo la segunda, no se preocupen, lo vamos a entender aplicándola. ¿Listo? Pero cópienla, ¿listo? Muy bien. Entonces, ¿ya la copiaron? ¿Puedo seguir o no? Sí, señora. Muy bien, entonces vamos con ustedes a hacer la siguiente.
Vamos a hacer la siguiente. Entonces, yo lo mismo. Voy a colocar un numerador, un denominador. Entonces, si esta es masa, ¿cuáles son las unidades, chicos? ¿Cuáles son las unidades? Gramos de soluto, Gramos. mililitro de Gramos, solución. y como está en el numerador, es de soluto, ¿cierto? De soluto. Y este es volumen. ¿Cuáles son las unidades que yo les dije que Mililitros de la teníamos? solución. Entonces abajo va mililitros de solución. Y como está en porcentaje, entonces por 100. ¿Listo? ¿Y la análoga cómo sería? Cuéntenme ustedes cómo sería la análoga. Gramos del Gramos de soluto soluto. sobre Sí, muy 100 bien. mililitros de solución. Así de sencillo, así de sencillo. Listo, hagamos la siguiente, volumen, volumen. ¿Cómo sería esta? ¿Cómo sería esta? Mililitros de soluto Mililitro de soluto. Sí, muy bien, sobre mililitros de solución por 100. así de sencillo. ¡Ah! ¡Qué cosa tan complicada! ¿Y cómo sería la análoga? Mililitros del soluto Soluto por 100 mililitros de solución. Así de sencillo. ¡Ah! Compañeros, muy complicado, muy complicado. ¿Fue complicado o fue fácil? fácil. Muy bien, Facilito. entonces, ¿cuál es la idea, chicos? ¿Cuál es la idea? La idea es manejar las unidades. Si yo manejo las unidades, soy un éxito en el cálculo y en el dominio de las concentraciones. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ya vimos las parlas por expresiones físicas. Ya las copiaron. Vamos a seguir con expresiones químicas. Químicas, pero no las vamos a aprender de la misma forma. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma. Entonces, ¿ya puedo pasar diapositiva? Bueno, ya la pasé, pero si ustedes quieren me devuelvo, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a copiar las expresiones físicas que nos interesan. Y en las expresiones físicas que nos... químicas que nos interesan. A mí no me importa que ustedes escriban si son químicas o físicas. Para ustedes, como médicos o como partes de ciencias de la salud, les va a ser igual. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a tener partes por millón. Vamos a tener molaridad. Vamos a tener normalidad. ¿Listo? Normalidad. Y esta es la forma, bueno, espérenme que aquí cometí un error, porque es que partes por millón se escribe es partes por millón, ¿cierto? Partes por millón. Y se simboliza como ppm, ¿cierto? O también hay otra que es ppb, ¿cierto? ppm. Entonces tenemos partes por millón, tenemos la molaridad que es M mayúscula, y tenemos la normalidad que es N mayúscula. Esas son las que vamos a aprender. Entonces, vamos, ojo con lo que les voy a decir. Dime. Profe, y ahí no falta la molaridad, ¿Molaridad? que es con la M minúscula. Sí, pero bueno, hagamos una cosa, pero no la vamos a copiar. ¿Listo? Bueno. Yo se la voy a enseñar, pero no la vamos a copiar. La pregunta es ¿por qué? Si quieren yo les explico por qué. Entonces vamos a gusto de Valentina, vamos a colocar la molaridad. Listo, molaridad. Y esta se simboliza con M minúscula, ¿ok? Yo les voy a contar por qué. La molaridad es una expresión de la concentración inutilizada. Listo, pero se las voy a enseñar. Listo, pero no quiero que la copien. Es más, si la quieren bloquear de su mente, bloqueenla. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la clave? Ojo, ¿cuál es la clave de las que nos vamos a aprender? Y en este caso, como vamos a aprender la molaridad, entonces les voy a hacer un paréntesis y voy a entonces a colocar solamente en estas. ¿Listo? Esta es diferente, esta señorita es diferente, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que todas estas tienen una unidad específica para el soluto que nos tenemos que acostumbrar a saberla, pero que es muy fácil, no la vamos a aprender muy fácil. Pero todas ellas manejan la cantidad de la solución en una sola unidad, todas. La unidad del denominador, es decir, de la solución, está en litros de solución, el denominador. Ups, bueno, ahí eso sí no me lo van a entender nunca, porque no sé si estoy escribiendo en cursiva o es que el denominador, ¿listo?
el denominador de todas estas expresiones es este. ¿Listo? Litros de solución. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Entonces voy a hacer la primera. Voy a hacer la primera. Partes por millón. Ojo, partes por millón. Entonces, partes por millón, que va a ser la ecuación que ustedes van a colocar. El nombre no lo coloquen en la ficha gráfica, solamente coloquen ppm. Entonces, ppm va a ser igual a una expresión donde tengo en el numerador cantidad de soluto y en el denominador cantidad de solución. Entonces, la expresión o la unidad del soluto va a ser en partes por millón miligramos de soluto, y yo voy a colocar litros de solución, porque todos los denominadores de estas están sobre litros de solución. Vamos a colocar la segunda, la molaridad, y solamente voy a colocar la M. Y la molaridad me dice cuál es el soluto. Miren, cuáles son las unidades del soluto. Entonces es mol de soluto, ¿cierto? Mol de soluto versus litro de solución. Miren que todas están sobre litros de solución. Esta también, ojo, también se puede escribir como N de soluto. Profe, ¿es que N son moles? Sí, N son moles. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo? Vamos con la segunda. Y vamos con la tercera, que son las que me interesa que ustedes se aprendan. Y vamos con la normalidad. Entonces, la normalidad van a escribir equivalentes de soluto versus litro de solución. Entonces, miren, todas ellas tienen litro de solución en denominador. Todas. Esta es la clave, ¿ok? Entonces, ¿yo qué me tengo que aprender de estas? Solamente la unidad del soluto. Entonces, partes por millón miligramos, molaridad mol y normalidad equivalentes. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Sí, señora. ¿Me repites? Otra vez. Profe, yo esas últimas no las entendí tan bien. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Claro, con mucho gusto. Mira, ahorita no me interesa que tú las entiendas perfectamente. Ahorita lo que a mí me interesa es que tú sepas cuáles son las unidades. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero yo que sepas cuáles son las expresiones que vamos a utilizar y cuáles son las unidades. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con la primera. La primera, que es partes por millón. ppm, o partes por millón, que son ojo lo que les voy a decir, ppm o partes por millón o partes por billón, son la expresión de la concentración que utilizamos para las soluciones que son muy diluidas. Muy diluidas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las unidades de partes por millón? Miligramos de soluto sobre litros de solución. ¿Cuáles son las expresiones? ¿Cuáles son las otras expresiones? Pues químicas. Entonces tenemos la molaridad, la normalidad, bueno, y la molalidad, pero la molalidad sale, está en desuso. Entonces la molaridad se simboliza con M mayúscula y las unidades son en el numerador mol de soluto, en el denominador litro de solución, que también se escribe N de soluto, que significa mol, sobre litro de solución. Y está la normalidad, que es equivalentes de soluto sobre litro de solución. ¿Qué son los numeradores? ¿Qué son lo que está en el numerador? Las unidades. Tú me dices, profe, es que no lo entendí. No te preocupes, ahorita lo vamos a entender. ¿Listo? Ya lo vamos a entender, que a esto le hace falta un gran pedazo para que lo entiendas. Lo que a mí me interesa es que en este momento sepas cuáles son las unidades. Para partes por millón, miligramos de soluto. Para molaridad, mol de soluto. Y para normalidad, equivalentes de soluto. ¿Ha quedado claro lo que les acabo de decir? ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Entonces, eso es lo que ustedes van a colocar en la ficha biográfica. Y aparte, en este momentico de la clase, en 5 minutos que les voy a explicar la modalidad, pero quiero que ustedes sepan que esa modalidad no quiero ni que la reconozcan. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que ustedes sepan que es una expresión que ha estado en desuso, que se ha dejado en desuso y que no se utiliza. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a explicarles la modalidad. La modalidad es una expresión primero que se simboliza con M minúscula, ¿cierto? Con M minúscula. Y es una expresión que, al igual que las otras, en el numerador tiene la cantidad de soluto, pero en el denominador se refiere al solvente, no a la solución. Recuerden ustedes que cuando yo me refiero a la solución, en la solución está el solvente y está el soluto. O el solvente y todos los demás solutos, ¿ok? Entonces, en esta expresión de la molalidad, él se refiere a
en el denominador, no a la solución, sino al solvente. Entonces, mire que una se llama la molaridad, ¿cierto? Esta se llama la molaridad y esta se llama la molalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la molalidad? Pues lo mismo. Mira que es la misma expresión. Mol de soluto, ¿cierto? Mol de soluto. Pero entonces ella no se refiere a la solución, sino al solvente. Entonces aquí es kilogramos de solvente, o puede ser también mol de soluto por litro de solvente, ¿ok? Es decir, la diferencia es que en el denominador ella se refiere al solvente. ¿Por qué está en desuso? Primero que todo, porque normalmente cuando damos la expresión de una concentración, siempre nos referimos a la solución completa, no al solvente como tal. Y está en desuso porque normalmente haciendo un intercambio, ella se comporta como la molaridad, simplemente haciendo un cambio de unidades en el denominador. Eso es todo. Entonces, la que realmente tiene una utilidad, la que realmente tiene una aplicación, se llama la molaridad, no la molalidad. ¿Listo? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la molalidad sí existe, pero que no es tan... Es más, yo llevo años, bueno, llevo como 11 años o más, trabajando en investigación y en mi vida nunca he utilizado. Llevo como 11 años trabajando en ciencias de la salud y hasta ahora nunca he visto que la utilice, ¿ok? Entonces, a mí también me dicen las personas, profe, pero ella existe, sí, pero no se usa ni para el agro, no se usa para las ciencias de la salud, no se utiliza en las ciencias ambientales, no se utiliza en el área clínica, no se utiliza en el área científica. Es realmente una expresión en desuso, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes no la tengan en cuenta, ¿ok? Chicos, hemos terminado con las expresiones de concentración. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Quedó claro? No me importa en este momento, no me importa o no me preocupa que ustedes todavía no entiendan bien cómo son. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que esas son las expresiones y que a eso tenemos que llegar siempre, a esas unidades tenemos que llegar siempre si queremos expresar las concentraciones en ese tipo de concentración. Disculpen, molaridad, normalidad, partes por millón, porcentaje masa, porcentaje masa volumen, porcentaje volumen volumen. ¿Listo? ¿Ha quedado claro para ustedes eso, chicos? ¿O no? Profe, sí, profe, no. Yo no entiendo, vuelve a Profe, explicarme. es decir, Profe, más o menos. Yo Entonces, dime. me estoy enredando con estas últimas. Por ejemplo, dime qué es lo que no entiendes y yo trato de explicártelo. Me queda más fácil. En molaridad, pues realmente me enredé toda. ¿En la molaridad? Sí, Uy, muy fácil, muy fácil. Hagamos una cosa. Cópienlas, y inmediatamente vamos a pasar al siguiente tema, que es lo que vamos a empezar a ver, y ya la vas a empezar a entender un poquito mejor. Cópiala, y cuando ya la tengas copiadita, yo simplemente quiero que me digas, no, profe, listo, ya lo sé, ¿cierto? Ya lo tengo, y yo con mucho gusto te lo sigo explicando, ¿ok? ¿Te parece? listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay algo muy importante, chicos, hay algo muy importante que necesitamos en este tema, y es que yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos diferentes unidades, y yo quiero que ustedes sepan que las unidades con las que vamos a trabajar se llama el Sistema Internacional. ¿Sí recuerdan eso o no? ¿Sí recuerdan lo que a ustedes les enseñaron en el bachillerato que se llama el Sistema Internacional de Unidades? Que se reconoce en el mundo, ¿cierto? ¿O no? Sí, señora. Bien, entonces en el sistema hay siete, tiene siete de ellas. Entonces el Sistema Internacional de Unidades tiene estas unidades fundamentales. Recuerden ustedes que cuando yo me refiero a unidades, miren que miren, se lo voy a colocar ahí. Entonces el Sistema Internacional de Unidades tiene 7 magnitudes, ojo con lo que les estoy diciendo. Magnitud significa valor, ¿ok? Valor. Entonces, ¿qué significan las magnitudes del Sistema Internacional de Unidades? Pues que en el Sistema Internacional de Unidades tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, que esa no pues, a no ser de que ustedes vayan a estudiar cardiología, ahí sí les interesa, ¿cierto? Pero yo en este curso no lo voy a meter, pero para que sepan, una persona que se quiera especializar en cardiología tiene que saber mucho de intensidad de corriente, ¿ok? Entonces, temperatura, cantidad de materia, y la cantidad de materia ellas tienen sus unidades y la cantidad luminosa. Entonces, de todas ellas, ¿cuáles van a ser importantes para nosotros en bioquímica?
En bioquímica, inclusive en bioquímica, la intensidad de corriente es importante. Es importante. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que todas esas unidades, todas estas que están acá, todas esas magnitudes tienen una unidad. ¿Qué quiere decir? Miren, chicos, voy a traerme este y lo vamos a poner un poquito más pequeño, de manera tal que podamos ver el Sistema Internacional de Unidades. Y ustedes dirán, profe, pero ¿y el Sistema Internacional de Unidades qué es? Chicos, simplemente es una convención de unidades que ha sacado el hombre para decir, es que las unidades del Sistema Internacional de Unidades son estas, y estas son las que vamos a manejar. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, ¿cierto? Si ven el espacio donde yo puedo copiar. ¿Listo? Si les es claro, ¿ok? Entonces vamos a sacar otra diapositiva, una nueva diapositiva, y vamos a copiar esto que yo voy a enseñarles en este momento. No quiero que lo copien, no quiero que para ustedes, no quiero que lo copien, simplemente quiero que ustedes sepan cuáles son las unidades, ¿ok? Quiero que les quede claro cuáles son las unidades. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades tenemos 7 magnitudes. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, la cantidad de materia y la intensidad luminosa. Si yo me voy a referir a la longitud, espérenme, qué pena. Si yo me voy a referir a la longitud en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad, ojo con lo que les voy a decir, la unidad correspondiente a la longitud es el metro. ¿Cómo se escribe? Con una M. Ojo, no se escribe MT, error. Así lo escriben muchos profesores. Me provoca cogerlos y darles una patada y mandarlos al infierno. No se escribe MT. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito de manejar las conversiones de la concentración, de las intensidades luminosas, de todo? Es el manejo, el control de las unidades. Entonces, la longitud en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad es el metro. En la masa, que es esta, la masa, discúlpenme, lo escribí en otro color, voy a devolverme. En la masa, que es M, ¿cierto? En la masa la unidad es gramos, ¿cierto? Es más, discúlpenme ustedes, en el Sistema Internacional de Unidades la unidad de masa es kilogramos. Ni siquiera son los gramos, son los kilogramos, ¿ok? En la unidad de tiempo, en el tiempo, la unidad es el segundo. Ojo, no se escribe SG, es error. Se escribe solamente S, ¿listo? La unidad de la intensidad de corriente, la unidad es el amperio, ¿cierto? El amper. En la temperatura, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad es el Kelvin, ni siquiera es el grado Celsius. El grado Celsius es una unidad accesoria. ¿Qué quiere decir una unidad accesoria? Que es permitida por el uso constante y global que se tiene de la unidad, pero no es la unidad del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, en muchas expresiones químicas y físicas, ustedes tienen que transformar o convertir de grado Celsius a Kelvin para poderlas utilizar, porque la verdadera unidad del Sistema Internacional de Unidades es Kelvin. La cantidad de materia, que es cantidad de materia, la unidad es el mol, que también se puede escribir como N, ¿cierto? Y la intensidad luminosa es candela, ¿cierto? Candela en C minúscula. Voy a borrar eso, voy a borrar esto que está acá, que no me cabe, y voy a colocar intensidad luminosa, estos cositos que sí son canzones en internet. Entonces, voy a colocar la intensidad luminosa, que es la candela, que es esa intensidad luminosa que me da la llama, ¿cierto? Entonces, en la cantidad, disculpen acá, intensidad luminosa, tenemos como unidad la candela, con C minúscula, ¿ok? Entonces, esas son las unidades. ¿Qué quiere decir? Que cualquier manejo matemático es el manejo de las unidades. Si yo sé que el Sistema Internacional tiene 7 unidades básicas, fundamentales, y sé que es la longitud, la masa, el tiempo, la cantidad de materia, la intensidad luminosa, la intensidad de corriente y la temperatura, pues yo lo único que tengo que manejar de ellas es las unidades, no más, ¿ok? Entonces eso era simplemente un recorder de algo que ustedes han visto en el bachillerato, pero yo quiero que ustedes sepan, que nosotros para ese Sistema Internacional de Unidades, entonces tenemos lo siguiente, y quiero que recuerden esto. Tenemos para todas ellas, tenemos unas unidades, y en esas unidades tenemos múltiplos y submúltiplos. Entonces yo quiero que ustedes recuerden, y en ese caso les voy a colocar esta imagen.
Espérenme un momentico que me salga esta imagen, esta es la que quiero colocarles. Y quiero que recuerden que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta está la masa, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a tener las unidades. Entonces, no, este es de longitud. Entonces, en la longitud, la masa, la unidad básica es el metro, ¿cierto? Entonces, en el metro yo tengo sus múltiplos, es decir, que yo tengo unidades que son más pequeñitas que la unidad básica. Es decir, tenemos los decímetros, los centímetros y los milímetros. Y en la unidad básica también tenemos múltiplos, es decir, unidades que me simbolizan una mayor cantidad de esa misma unidad. Entonces, en los metros tenemos los decámetros, los hectómetros y los kilómetros, ¿ok? En este sentido, ojo, por la longitud. Pero igual podemos manejarlo con la masa, igual podemos manejarlo con el volumen, igual podemos manejarlo con otra. Voy a colocarles otra para que ustedes lo recuerden. Es simplemente recordatorios, porque aquí lo vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, espérenme un momentico, yo me voy a llevar esta, y lo que a mí me interesa de acá es esto, mire, tenemos la unidad básica que son los kilogramos, entonces tenemos los hectogramos, los decagramos, el gramo, ¿cierto? El gramo, el decagramo, el miligramo. Entonces yo quiero que sepan que están los múltiplos y los submúltiplos, ¿ok? Están los múltiplos y los submúltiplos. Ahora miren qué interesante este que está acá. Tenemos, de esos tenemos entonces los prefijos y lo que vale cada prefijo. Entonces tenemos los múltiplos y los submúltiplos. Entonces nosotros tenemos los decámetros, los centi, mili, micro, ¿cierto? Estos son los prefijos que utilizamos para esos múltiplos y esos submúltiplos. Yo no sé si ustedes recuerdan que ustedes vieron eso en el bachillerato. Quiero que me digan si lo vieron o no lo vieron, chicos. Profe, yo vi los múltiplos, pero nunca vi los prefijos. Es decir, te enseñaron el uso de ellos, pero no te dijeron, es que estos son palabritas que se colocan antes de la palabra principal que le dan la característica de ser más grande o ser más pequeño. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Así de sencillo. Pero bueno, lo importante fue que te enseñaron la utilidad. A mí no me interesa tanto que tú digas, es que es un prefijo y en español un prefijo significa una palabra que se antepone y le da una cualidad de ser más pequeño o ser más grande. No, no me importa, yo no soy profesora de español, ¿sí me entiendes? Aunque peleo mucho por el español, pero no soy docente de español. Pero yo lo que sí quiero decir, y hoy me parecería muy difícil. Ahora, yo lo que quiero decir es que lo que me interesa es que ustedes sepan que existen estos prefijos. Entonces yo quiero que ustedes, y también se los voy a colocar en una tablita, ahí en archivos. Quiero que ustedes sepan que si yo tengo, ojo con lo que les voy a decir. Espere que pase, eso es lo malo de dictar acá. Claro que allá en la UPB también pasa igual. Cuando pasa el helicóptero, pues no deja dictar clase, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes sepan que tenemos los prefijos. Yo me voy a venir acá y voy a hacer otra diapositiva. Ojo que esto no quiero que lo copien, estos son cosas que ustedes deben manejar, que ya deben tener en el bagaje del conocimiento que adquirieron en su bachillerato. Entonces yo quiero que ustedes recuerden, que nosotros tenemos esos prefijos y yo, por ejemplo, les voy a manejar una unidad. Díganme una unidad, ¿qué quieren que les maneje? Masa, volumen, cantidad de sustancia que son los moles o equivalentes. ¿Qué quieren que les maneje? ¿Qué unidad quieren que les maneje? Moles. Los Muy moles. bien. Exacto, entonces vamos a manejar los moles, ¿listo? Entonces tenemos la unidad de la cantidad de sustancia como mol, cantidad de sustancia. Esta es la unidad de cantidad de sustancia del Sistema Internacional de Unidades. Ni siquiera es la masa, ni siquiera son los gramos, porque los gramos son las unidades de la masa, que es diferente a cantidad de sustancia. Entonces tenemos la unidad del Sistema Internacional, los moles, y nosotros podemos decir que podemos tener milimoles, que significa, ojo, esto se llama mili, ¿cierto? Y significa 1000, ¿cierto? 1000, eso significa que si yo tengo un milimol son, en un mol hay 1000 milimoles. ¿Entendido? Y este es el prefijo. Y la pregunta es, profe, ¿y de dónde viene ese prefijo? Mírenlo, chicos, aquí está el mili. ¿Qué significa el mili? Que es 1000 veces más pequeño. ¿Entendido? Que es 0, si la unidad es 1, entonces ella es 0,001. ¿Entendido, chicos? Entonces yo les voy a colocar esta tablita ya. Estos se llaman los prefijos,
estos son los múltiplos, los submúltiplos, y aquí están a qué equivalen, ¿ok? Pero esto lo deben manejar ya ustedes. Entonces yo quiero que ustedes me digan, listo, profe, yo tengo un mol. ¿Puedo tener kilomoles? Claro, kilomoles. Venga, me voy a ir a la tabla primero de los prefijos. ¿Cuánto vale el kilo? El kilo vale 1000. Los mili son 1000 veces más pequeño, pero el kilo es 1000 veces más grande. Entonces tenemos el kilo y los mili. Entonces, profe, ¿y cómo sería un kilomol? Pues muy fácil. Yo tengo un kilomol, ¿cómo se escribe? Con K, con K. Vengan, chicos, les voy a quitar esa K, que es que copiar aquí no es tan sencillo. Entonces, voy a colocar una K, ¿cierto? Una K y kilomol. Entonces, este kilomol significa que ahí hay 1000 moles. ¿Por qué? Porque el kilomol es 1000 veces más grande. Eso quiere decir un submúltiplo. El kilo significa 1000 veces más grande. ¿Entendido, chicos? Entonces, ojo, no les voy a colocar este porque a mí me gustaría que tuviera el símbolo del prefijo. Por ejemplo, les voy a colocar esta otra. Qué pena, muchachos, les voy a colocar esta otra que también tiene que ver, y yo creo que es esta, y se llaman los prefijos griegos que nosotros hemos utilizado siempre para manejar las unidades. Y son estas. Ay, disculpen. Son estas. Estas son los prefijos y las abreviaciones. Entonces, ¿cómo se abrevia kilo? Pues con K. Entonces, si es kilomol, yo le coloco K mol. Por ejemplo, ¿cómo se simboliza o se abrevia mili? Entonces con M. Si yo voy a colocar milimoles, entonces es M mol. ¿Entendido, chicos, lo que acabo de explicar? Voy a hacerles otro ejemplo. Voy a hacerles el ejemplo ya no con mol, porque tal vez no es tan claro, pero se los voy a hacer con una magnitud básica, que es la masa, que es la que ustedes sí manejan. Entonces, en la masa tenemos los gramos, ¿ok? Los gramos. Entonces, voy a manejar la masa acá. Miren, chicos, la masa y las unidades de la masa son los gramos, ¿ok? Entonces, yo quiero tener kilogramos. Entonces, ¿cuál es el símbolo de kilo? K, ¿cierto? Entonces, para escribir kilogramos, yo copio K minúscula, G minúscula, y esto significan 1000 gramos. ¿Entendido? Pero, profe, yo puedo escribir miligramos. Miren, M simboliza en mili y es 10 a la menos 3. Entonces, yo puedo decir, miligramos, mg, y esto significa que son 0,001 gramo. ¿Entendido? O lo que para ustedes sería más sencillo, en un gramo, ¿cuántos miligramos hay? Pues 1000 gramos. 1000 gramos, 1000 miligramos, que significa mili. Mira, mili significa 1000 gramos. ¿Entendido, chicos? ¿Eso lo recuerdan del bachillerato? ¿O no? Hola. Sí, profe. Muy bien, entonces va a ser parte del éxito, el manejo de estas cosas para que ustedes aprendan a manejar muy bien esto. Entonces voy a colocarles una tablita donde están todos los prefijos con su correspondiente abreviación, y quiero que ustedes sepan que no se los voy a enseñar porque ya lo deben ustedes manejar, pero se los voy a colocar como una ayudita adicional. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con las expresiones de concentración. Y las expresiones de concentración, entonces vamos a empezar a mirar qué necesitamos aprender para manejar, por ejemplo, profe, ¿qué es mol? Por ejemplo, ¿qué es equivalentes de soluto? Entonces vamos a empezar con eso. Eso quiere decir que en este momento en su ficha bibliográfica ustedes ya deben tener esas expresiones de la concentración, tanto las físicas como las químicas, todas en un solo espacio. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que yo quiero explicarles qué es la molaridad, ¿cierto? La molaridad. Para la molaridad, para el concepto de molaridad, vamos a necesitar lo siguiente, chicos. Espérenme un momentico, voy a abrir otra nueva diapositiva y le voy a quitar esto. Y yo quiero que ustedes sepan y recuerden que en la tabla periódica, chicos, en la tabla periódica nosotros tenemos una cantidad de elementos, ¿cierto? Entonces yo me voy a ir otra vez a la tabla periódica. Mira que voy a ir otra vez a la tabla periódica, un momentico. Tabla periódica. La deben tener allá, o la tienen, ¿cierto? Entonces, en la tabla periódica, que es esta señorita, nosotros vamos a tener todos estos elementos y lo vamos a colocar acá. Listo, muy bien. Entonces, tenemos cualquier elemento. Escojan un elemento, el que ustedes quieran, Chicos,
El que ustedes quieran. Hierro. Aluminio. Hierro. Sí. Bueno, entonces vamos a coger el hierro que fue el que más escucharon. ¿Listo? El hierro. Entonces, en el hierro nosotros tenemos, él tiene primero un número atómico que, si no estoy mal, ¿a qué se refiere ese número atómico? ¿Qué me indica ese número Al atómico? número de protones y electrones. Muy bien, perfecto, clarísimo. Quiere decir el número de protones y electrones. Es la primera propiedad con la cual está organizado ese hierro en la tabla periódica. Pero más importante es la masa, o lo que ustedes conocen como peso atómico, porque esos son átomos. ¿Cuál es el peso atómico que me está diciendo la tabla ahí? 55 Punto 8. algo. No alcanzo a ver. ¿No le alcanzas a ver? No te preocupes, 8,45. Listo, entonces la compañera me dijo, ojo, me dijo que el hierro... Profe, 47. 47, bueno, no importa. Las diferentes tablas tienen diferentes unidades. Listo, entonces tenemos el hierro. Entonces el peso atómico, o para mí, la masa atómica, porque es que a nivel de ciencia siempre esa palabrita masa con peso siempre han estado siempre han estado muy utilizadas. Entonces el peso atómico o la masa atómica del hierro va a ser 55, ¿cuánto le coloco? ¿47 o qué? 47. ¿Listo? Ojo con lo que les voy a decir. Esta es el valor de la magnitud, pero las unidades son gramos de hierro por cada mol de hierro. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Muy fácil. Que una sola mol de hierro tiene una masa de 55,47 gramos. ¿Quién me lo dice? La tabla periódica. La tabla periódica, que ya está caracterizado el hierro, me dice que cada mol, es decir, la cantidad de sustancia química de hierro, tiene una masa de 55,47 gramos de hierro. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Entonces, profe, ¿qué es la mol? La cantidad de sustancia química. Esto es lo que entra y reacciona en las ecuaciones, en las expresiones de las ecuaciones químicas. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco el hierro y lo reacciono con agua, aquí entra es las moles, aquí no entran los gramos. Y entonces ella va a hacer una reacción y me va a formar, digamos, esto haría hidróxido de hierro, así, ¿cierto? Me formaría el hidróxido de hierro, pero aquí reaccionan son las moles de agua y las moles de hierro. Nunca, si no les quedó claro, chicos, en el bachillerato, nunca a estas expresiones químicas o ecuaciones estequiométricas entran las unidades en gramos, entran en moles, porque la única unidad de cantidad de sustancia es la mol, no los gramos, ¿ok? Muy bien, entonces aquí, a todo lo que tenga que ver en química, todas las unidades entran en moles. Entonces, esto era un recorderis, ¿cierto? Esto era un recorderis. Entonces yo quiero que ustedes me digan otro elemento, chicos. Cojan otro elemento, el que quieran. Se lo voy a colocar en la tabla periódica otra vez. Ahí está. Otro elemento, el que ustedes quieran. Calcio. El Cobre. calcio. Vamos a coger el calcio. ¿Listo? ¿Qué peso atómico o qué masa atómica tiene el calcio? 40.078. Así de sencillo. Entonces me voy otra vez aquí y entonces ustedes me dicen, profe, es que el calcio tiene una masa atómica de 40,078. Esa es la magnitud, es decir, el valor. Y las unidades, ¿cuáles son las unidades, chicos? Díganme las unidades. Gramos. Gramos mol. Gramos de calcio por cada mol de calcio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? ¿Eso qué quiere decir? Que una mol de calcio tiene una masa de 40,078 gramos. Así de sencillo. ¿Entendido, Profe, chicos? yo la verdad no entiendo. ¿No entiendes? O sea, ¿Eso no te lo enseñaron en el bachillerato o sí? sino que es que yo ya me gradué hace ratico, entonces Bueno, pues, no te preocupes, hay eso no es cosas. problema. No, Yo pero también me te voy a gradué hace decir mucho que rato. entendí, a ver si estoy en lo correcto. Claro, ya, dime. Mol es como si fuera como un poquito de calcio, como si fuera una unidad de calcio. Exacto. Y pesa. Y pesa 40,078. Pero venga, yo quiero, oiga, excelente lo que acabas de hacer. Yo quiero que tú pienses
yo quiero que vayas a la cocina, o no, vayas a la cocina, no, piensas que tienes una cucharita, te pones una cucharita de sal de mesa en la mano, ¿cierto? Piénsenlo todos. Y yo les puedo decir que de sal, de esa sal de mesa, hay 1 gramo o 2 gramos, ¿cierto? Ustedes van a coger una cucharita y se la van a colocar en la mano. Y la masa, lo que pesa, o la masa de esa sal, son 2 gramos, 1 gramo, lo que ustedes quieran, ¿ok? ¿Entendido hasta ahora? ¿Me entendiste? Sí, yo creo que sí. La pregunta es, ahí hay 1 gramo o 2 gramos de sal, pero la pregunta es, ¿qué cantidad de sodio o qué cantidad de cloruro tienes ahí? ¿Qué cantidad de sodio o qué cantidad de cloro tienes ahí? Lo puedes dar en masa, es decir, en gramos, o lo puedes decir en moles. Y cuando tú me hables a mí de que la sal, esa sal de mesa que tú tienes en la mano, tiene cloro, tiene sodio, tiene flúor, tiene otros compuestos, entonces tú me vas a decir, profe, es que si yo tengo ese gramo, en ese gramo tengo, por ejemplo, tengo 23.23 gramos de cloro o 0.45 gramos de sodio. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, en ese sodio y en ese cloro que tienes ahí en la mano, la pregunta es, ¿qué tan puros son? ¿Qué tan puro es ese cloro, ese sodio o ese flúor que tienes en esa sal de mesa, que es una solución, que es una mezcla de elementos? Entonces piensa que ahí vas a tener sodio, cloro, flúor, ¿cierto? Flúor. Y la pregunta es, la pureza, ¿qué tan puros son? Cuando yo te hable del sodio puro, te estoy hablando en moles, la cantidad de sustancia pura. Cuando tú me hables de gramos, no me estás hablando de la sustancia pura, sino lo que puede pesar con todo lo que conlleve. ¿Me estás entendiendo? O sea, mol es como hablar del elemento. De la sustancia pura, sí, señora. Ah, listo. Pero Ah, sí, ya. no tanto del elemento, sí, porque yo puedo tener agua. Y el agua, cuando yo me la tomo potable, tiene una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo aquí estoy tomando agua. Espera un momentico, tomo agua. Listo, yo acabo de tomar agua. Y en esa agua tengo cloro, tengo sodio, tengo magnesio, tengo fósforo. La pregunta es, ¿cuánto de ella es agua pura? Entonces, para hablar y dar la expresión de la pureza del agua, me tendría que referir a las moles de agua que hay ahí, no a los gramos, no a cuánto pesa. ¿Me entiendes? Ah, sí, creo que ya entendí, profe. Claro, es la sustancia pura, es la cantidad de materia pura que hay químicamente o físicamente en la naturaleza de esa molécula o de ese elemento. ¿Me entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, Perdón. entonces volvamos a Profe, la mano. Dime. qué pena, una pregunta. Es que lo que yo me confundí fue que en hierro, en la Sí. tabla periódica aparece 55,847. Ah, bueno, entonces yo me equivoqué. Yo le quité el 8. Venga, yo le coloco el 8 acá. ¿Listo? Ok, pensé que era ¿Listo? por ¿Ya? algo en específico. No se preocupen por las decimales. Lo importante es que manejen las decimales de la tabla periódica que ustedes tengan, ¿ok? Y si después de la coma es mayor a 5, si se aproxima. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, pero no me lo aproximen, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya entendiste qué diferencia hay entre la cantidad de sustancia y la masa, ¿cierto? Que es la masa, que las unidades de la masa son gramos. ¿Entendiste cuál es la diferencia entre esas dos magnitudes básicas? Yo sí. Bueno, muy bien. ¿Y el resto de compañeros? ¿Entendieron? Sí, señora. Entonces, ojo con lo que les voy a complementar para la compañera que me preguntó y para todos. Lo que reacciona químicamente no es la masa, porque la masa puede tener muchas impurezas, puede tener una cantidad de cosas. Lo que reacciona es la cantidad de sustancia, es decir, las moles. Por eso a las expresiones químicas todo entra en moles, porque lo único que va a reaccionar es la sustancia pura. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Muy bien. Entonces, yo quiero que recuerden, y esto también va en la tabla, también va en la ficha biográfica. Yo quiero que ustedes recuerden que a ustedes en el bachillerato les enseñaron un número que se llama el número de Avogadro. ¿Sí lo recuerdan? Número de Avogadro. 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 ¿Listo? Este número de Avogadro
Avogadro es el apellido de la personita que lo dedujo, dijo, ojo con lo que les voy a decir, que todos los elementos de la tabla periódica, todos los átomos que están incluidos en esa tabla periódica, tienen una misma cantidad de partículas en la naturaleza, una misma cantidad de partículas, una misma cantidad de átomos, ¿ok? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. El número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23. Ojo, las unidades del número de Avogadro. Puede ser moléculas, puede ser átomos o puede ser partículas. Y ustedes me van a decir, profe, yo no te entiendo, pero yo les pregunto, ¿ustedes no lo vieron en el bachillerato? ¿No les quedó claro en el bachillerato qué era el número de Avogadro? La verdad, profe, no. Muy bien, excelente, me encanta esa respuesta. ¿Porque quiere que les diga algo? Yo lo manejo muy bien, pero cuando yo estudié, no mentira, en mi bachillerato yo sí lo entendí. Pero bueno, hagamos una cosa, yo se los voy a explicar. Y entonces yo quiero que ustedes sepan que el número de Avogadro, este señor Avogadro lo que dijo fue decir cuántas partículas hay en una mol de cada átomo. Entonces me voy a referir a cuál quieren, ¿el hierro? ¿Quieren el hierro o quieren el calcio? ¿Cuál de los dos les gusta más? El hierro. Muy bien, el hierro, perfecto. Entonces vamos a coger el hierro y ojo, en una mol de hierro, yo voy a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos de hierro. De hierro. Listo, perfecto. Profe, digamos, en una molécula, en un ácido sulfúrico, H2SO4. Profe, ¿cuántas partículas o cuántas moléculas tengo? Ah, pues 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas. Y todo esto se refiere a una mol. ¿Entendido qué fue lo que hizo Avogadro? Avogadro le dio la cantidad a la mol de cualquier sustancia o elemento en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ah, pues muy fácil, profe. ¿Cuántas partículas, cuántos átomos o cuántas moléculas de calcio hay en una mol? Chicos, 6,023 por 10 a la 23. Profe, pero es que es un número muy grande. Vamos a copiarlo aquí a ver si me alcanza. Aquí a ver si me alcanza. 6,023. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ups, se me enloqueció. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este es el número. Ustedes dirán, uy, profe, pero qué número tan grande. ¿Cuántas partículas, cuántos átomos de calcio creen ustedes que deben estar unidos, chicos, para que yo los pueda ver a nivel visual, a la capacidad de mis ojos? ¿Cuántos átomos de hierro creen ustedes que deben estar en una sustancia para que yo tenga la capacidad de verlo? ¿Cuántos átomos creen, chicos, ustedes que es así? Muchos, ¿cierto que sí? Muchos. Entonces Sí. lo que hizo Avogadro fue definir el número de átomos, de partículas, de moléculas que tienen que haber para que yo las pueda por lo mínimo visualizar. Entonces dijo, es que en una mol de hierro hay 6,023 por 10 a la 23. Oh, ese no es 13, ese es 23, ¿cierto? 23. 23 átomos de hierro. Entonces, siempre que ustedes se refieran a una mol de una sustancia, ¿hay cuántas partículas? 6,023 por 10 a la 23. ¿Cuántas moléculas? 6,023 por 10 a la 23. ¿Cuántos átomos? 6,023 por 10 a la 23. Muy difícil, chicos. Muy difícil lo que les acabo de decir. Profe, pero ¿eso para qué sirve? O sea, si vamos a encontrar la molaridad, o Las sea, moles. hay que tener eso en cuenta, Venga, les cuento algo y les voy a contar algo a ustedes. En este momento, para ustedes, a nivel de aplicación de medicina, yo les voy a decir la cruel verdad, no les va a servir para nada, ¿cierto? Pero en el momento de ustedes entrar a bioquímica para poder entender muchas cosas de bioquímica, lo van a necesitar. Eso quiere decir que lo debemos aprender.
Lo estoy poniendo en este momento porque lo van a aprender. Entonces quiero que en la ficha bibliográfica, en este momento en la ficha bibliográfica, coloquen número de Avogadro 6.023 y coloquen átomos, moléculas o partículas, lo que ustedes quieran, y ojalá las 3 unidades. Listo. Porque, profe, yo lo voy a colocar y todavía no lo entiendo, no se preocupe, lo vas a entender. Es la cantidad de moléculas, la cantidad de átomos o la cantidad de partículas que van a haber siempre en una mol de un elemento o de una sustancia. En cualquiera. Es un número constante. Se llama el número de Avogadro. ¿Listo? ¿Ya lo colocaron? Muy bien. Entonces, para seguir con la clase, esta clase está siendo larga, oiga. Entonces, para seguir con la clase, yo quiero que empecemos cuantificando, por ejemplo, una cantidad que va a ser muy importante para nosotros. Y me voy a ir otra vez a la tabla periódica. Vamos a ver si la tengo por aquí abierta. Muy bien, listo, muy bien. Entonces, volvemos otra vez a la masa atómica, es decir, al peso atómico, ¿ok? Que es la otra propiedad periódica con la cual se organizan los elementos de la tabla periódica. Y en esta diapositiva ustedes me habían dicho la del hierro, que es 55.847, ¿cierto? Entonces yo vengo acá otra vez, voy a copiar la del hierro. Entonces la masa atómica del hierro es 55.847, ¿listo? 47. ¿Cuáles son las unidades, chicos? Gramos de hierro por cada mol de hierro. Profe, pero es que el hierro es el soluto. Ah, muy fácil. Si el hierro es el soluto, entonces, ¿cuánto pesa el soluto? 55,847 gramos de soluto, que es el hierro, sobre cada mol de soluto, que es el hierro. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Pero resulta que si nosotros tenemos un compuesto como el hidróxido de hierro, por ejemplo este, la pregunta es, él tiene un peso atómico. La pregunta es, esto ya no es un átomo, esto es una molécula. ¿Cierto que sí? Una molécula. La molécula, como lo habíamos visto en las clases anteriores, se forma de la unión de los elementos por medio de enlaces covalente, iónico y metálico, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes me digan cuál es la masa molecular, porque ya no es atómica, ya es molecular, porque esto es una molécula. La masa molecular, lo que ustedes conocen como peso molecular. ¿Cuál es la masa molecular o el peso molecular de este hidróxido de hierro? Que es una sustancia que se formó a partir de la unión de muchos elementos. Entonces, ¿cómo encontramos el peso molecular? Entonces, el peso molecular es de la siguiente manera. Colocamos la fórmula, es decir, cómo se unen los elementos, colocamos la fórmula y en la fórmula vamos a colocar así, peso molecular. Ojo, no es policía militar, es peso molecular. Entonces el peso molecular va a ser, ojo, me voy a ir a la tabla periódica, otra vez, aunque yo sé que ustedes ya se lo saben. Tenemos el hierro, entonces, ¿el hierro cuánto pesa, chicos? ¿O cuál es el peso atómico? ¿O la masa atómica? 55,4. 847, listo, 845, como lo quieran poner. Entonces yo digo, listo, entonces el primero es 55,847 y miren, pero está asociado, entonces más. El siguiente, abro paréntesis, tal y como está la fórmula molecular, no voy a cambiar absolutamente nada. Listo, entonces ¿cuál sigue? El oxígeno. Entonces vamos al oxígeno. Chicos, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16. No, 16 no. No. Oh, 15.99. Exacto, listo. Entonces, pesa 15.99. Entonces, 15,999. Y más. ¿Cuánto pesa el hidrógeno, chicos? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Voy a ir otra vez allá. Espere que se me pierde el mouse. Voy a ir al hidrógeno. Entonces, ¿cuánto pesa el hidrógeno? 1. Bueno, muy bien. 1.008, 1.008, ¿cierto? Cierro paréntesis y multiplico por la cantidad que hay de eso, oxígeno e hidrógeno, es decir, lo hago exactamente como está la fórmula molecular. Y en la calculadora lo pongo exactamente igual como lo coloqué ahí. Vamos a la calculadora, chicos. Entonces, en la calculadora, ustedes lo colocan así. Profe, pero es que no me da igual. Entonces no sabes utilizar la calculadora. Vamos a colocarlo. Chicos, hagan ese cálculo, rapidito.
Yo siempre voy a hacer los cálculos con ustedes, pero la idea es que comparemos, para que ustedes cuando estén en el parcial, que ya no van a tener a quien preguntarle, entonces no se equivoquen. ¿Listo? 89.859. Exacto. Entonces, ¿cómo te dio, compañera? ¿Me lo repites? 89.859. Sí. Listo, muy bien. A mí me dio 861. A la compañera le da 89,851, ¿cierto? Así. No importa, profe, es diferente. No se preocupen. Lo que me interesa es que les dé lo que a ustedes les tiene que dar. Sencillo. No me importan las cifras decimales, pero que sean las de ustedes. Muy bien. ¿Y cuáles son las unidades, chicos? La del peso atómico era gramos de soluto por mol de soluto. Igualmente el peso molecular tiene las mismas unidades. Entonces, en este sentido sería gramos de hidróxido de hierro por cada mol de hidróxido de hierro. ¿Listo? Por cada mol de hidróxido de hierro. ¿Eso qué significa? Que en una mol del hidróxido de hierro pesa 89,851 gramos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, No, chicos, esperen. No entendí. Entonces, ¿cómo manejamos las unidades? ¿Cuándo pues las cortamos o todas? el peso atómico y el peso molecular tienen las mismas unidades. No. Unidades no. Por ejemplo, las aproximaciones. No, las aproximaciones no. Yo manejo 4 cifras decimales. Si a ti el numerito no te da sino 3, entonces vas a manejar 3, pero la idea es que siempre manejes 4. ¿Listo? Listo. Pero entonces, por ejemplo, el hidrógeno tampoco le ponemos 1. Tiene que ser 1.008. Exactamente, así. Listo. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ya tenemos el peso molecular del hidróxido de hierro. Entonces sería lo mismo que el peso atómico, igual gramos de hidróxido de hierro por cada mol de hidróxido de hierro. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? ¿Cuáles son las unidades? Tanto el peso atómico son gramos por mol. ¿Cuáles son las unidades del peso molecular? Gramos mol, porque vienen de la tabla periódica. ¿Entendido, chicos? Profe, ¿sabe qué no entendí? ¿Qué no entendiste? La misma duda de la compañera, las aproximaciones. Las aproximaciones, no, yo no estoy hablando de aproximaciones. Eso no se llaman aproximaciones, se llama redondeo. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces, lo que ustedes hablan de redondeo es que conmigo van a manejar 4 cifras decimales. Si la tabla periódica les da 3, entonces ustedes manejan 3. Pero el redondeo lo hacen después de la 4ª cifra decimal. ¿Entendido? Ok, sí, señora. Y el redondeo se aplica como lo aprendieron ustedes en el bachillerato. Si el siguiente número es mayor de 5 o mayor de 5, el número anterior o el número precedente aumenta una unidad. Si el número que sigue o el siguiente es menor de 4 o 4, entonces no aumenta, simplemente se elimina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, ¿quedó claro cuáles son las unidades de peso molecular y de peso atómico? ¿Les quedó claro? Muchachos. Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. entonces, ha quedado claro. Vamos a hacer un ejercicio. Cojan cualquier elemento de la tabla periódica al que ustedes quieran, escójanlo ya y me lo dicen. Y yo les pongo después un ejemplo de una molécula formada con ese elemento. Cojan cualquiera de ustedes. El fósforo, muy bien. Entonces el fósforo, voy a copiarlo acá. ¿Cuál es el peso atómico o la masa atómica del fósforo? Primero el símbolo es P, ¿cierto? ¿Cuál es el peso atómico? Cuando los mares alcanzan las dimensiones de una tierra. Chicos, ¿cuál es el peso atómico del fósforo? 30,974. ¿Y las unidades? Gramos de fósforo sobre moles de fósforo. Sobre una mol de fósforo. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo les voy a dar el ácido fosfórico, H3PO4. Ahí está. Este es el ácido fosfórico y tiene dentro de sus componentes el fósforo. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del ácido fosfórico? El ácido fosfórico lo tenemos en el cuerpo por cantidad de chicos. ¿Cuál es el peso molecular? Empecemos, chicos. Háganlo ustedes. ¿Cómo lo tenemos que hacer?
¿Cómo lo tenemos que hacer, chicos? 30,934 gramos de fósforo más... Pero, ojo, hagámoslo en el orden, ¿cierto, María? Hagámoslo en el orden. Empecemos con el hidrógeno. 1.007 por 3 1.007 por 3. gramos de... Ajá. ¿Me esperas un Más... momentico? ¿Me esperas un momentico? Chicos, ¿por qué por 3? Porque hay 3 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Más... 30,934. 30,934. ¿Esta la tenemos que multiplicar por algo? No, señora. Muy bien. Listo, más. 15,999 por 4. Por 4. ¿Por qué por 4? Porque tenemos ¿cuántos átomos de oxígeno? Listo. 4. Muy bien. Háganlo en la calculadora, por favor. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicos? Profe, a mí me dio 97.951. 97, venga, yo lo hago en otro color. 97, sí, ese es el valor. 97, ¿me lo repites? 97.951. 951. ¿Y las unidades, compañerita? Sería en... Gramos. Gramos. De H3PO4. ¿Sobre qué? Sobre un mol. Una mol de H3PO4. ¿Listo? ¿Entendido? Sí. Compañeritos, sí, señora. Entonces, para terminar esta clase y decir que hemos logrado el propósito de esta clase, yo les voy a poner una molécula y ustedes le van a hallar el peso molecular y vamos a comparar que el valor que me da a mí sea igual que el que les dé a ustedes, ¿ok? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, un amonio, uno que tenga bien complicado el... Espérenme un momentico. Amonio cuaternario. Ya les voy a explicar por qué estoy buscando ese tipo de sustancias. Estoy buscando el tipo de sustancias que tengan una fórmula molecular no tan fácil de calcular. Espera un momentico. Entonces es cloruro de potasio. Amonio. Listo. Entonces, aquí está. Entonces, vamos a colocar este que está acá. Entonces, yo voy a colocar la sustancia. Ustedes allá con sus chicos, con sus tablas periódicas, van a hallar el peso molecular, ¿ok? Van a hallar el peso molecular y la idea es que comparemos. ¿Listo? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, ya un momentico les doy, espérenme un momentico. ¿Acá será este? No, este. Acá tengo este. Ah, no, ese no me gusta. Ese no me gusta, está muy fácil. Una ecuación bien chévere. ¿Por qué no me sale una ecuación bien bonita así? Espérenme un momentico, chicos, qué pena. Entonces es... A ver, entonces está acá. Vamos a coger, por ejemplo... Ay, María. Me va a tocar de verdad buscarla en internet, que no me gusta. Permanganato, cloruro. Permanganatos. Fórmulas. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver este. Permanganato de sodio. Vamos a ver cómo es la fórmula. No, ese es muy fácil. Una fórmula bien chévere. KMN, MnO4, entonces
por ejemplo, que tenga amonio, manganato. Ah, bueno, por aquí hay uno. Entonces, en este caso, vamos a manejar este. Este no es tan difícil, pero por lo menos es más chévere. Y ahorita les coloco otro. Entonces es este. Vamos a manejar el permanganato de calcio. Entonces, el permanganato de calcio, no se preocupen por los nombres, no me interesa que se los aprendan. Calcio y el permanganato, que es el ion permanganato, que lo tienen en la tablita de iones comunes. Entonces es así. 4 y esta es la fórmula molecular. El peso molecular, chicos, mientras yo busco la otra que me gusta más. Mientras yo busco el otro, el peso molecular. Hay entonces el peso molecular de él. Y lo comparamos. ¿Listo? Profe, te hago una pregunta. Claro, todas las que quieras. ¿Vamos a llegar a utilizar las nomenclaturas? Vamos a utilizarla, pero no voy a dar clase de eso. Si necesitas eso, pues lo decimos después, ¿sí? Pero no vamos a ahondar mucho, sino que vamos a dar, por supuesto, que ustedes lo manejan. ¿Listo? Ok, gracias. Compañeritos, listo. Espero el peso molecular mientras busco la otra sustancia que estoy buscando para que ustedes le hallen el peso molecular. Y con eso nos vamos en la clase de hoy. ¿Listo? Entonces voy a buscar lo que yo lo tengo por acá. Profe, a mí me dio 130.9463 ¿Y de verdad? ¿Sí te da 130? ¿A todos les da igual? A mí me dio 159. A mí me dio 159.012. A mí 159.12. Compañerita, a la que le dio 130. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Sí les parece? Entre todos. Vamos a comparar. ¿Por qué? Porque nos debe dar a todos igual. Si viste que a todos les daba 159, a todos nos debe dar igual. Profe, pero igual en cifras decimales, no. El mismo número básico nos tiene que dar igual. Entonces empecemos, chicos. ¿Cuánto pesa el calcio? 40,078. ¿Me regala una sola personita, por favor? ¿Una sola? ¿40 qué? Hola. Punto 078. 0,78. ¿Así? Listo. Más, abro paréntesis. El manganeso, ¿cuánto pesa? 54. Dime. 938. Listo. Más, ¿tengo que multiplicarlo por algo? No. Más 15.999, ¿cierto? Por 4. Y cierro paréntesis. Y en la calculadora lo tengo que hacer igual. Tengo que poner los paréntesis para que la calculadora lo haga bien matemáticamente. Compañerita, vuelve y calcula, la que le dio 130 y pico. Vuelve y calcula y entonces me dices si te da igual que a los otros compañeros. Sí, ya Ardi. Eso, compañeros. Entonces, para terminar esta clase, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el siguiente peso molecular. Esperen un momentico. Entonces vamos a calcular el siguiente peso molecular, que es este. Muy bien. El siguiente peso molecular es este. Entonces voy a colocar otra hojita. Entonces les voy a pedir el favor, en la ficha bibliográfica van a colocar peso molecular y las unidades correspondientes al peso molecular. O el peso atómico y las unidades correspondientes al peso atómico. Entonces, en este momento, van a calcular el peso molecular de este. Y este se llama K2HPO4. Compañeritos, el peso molecular de este. Mira. Compañeritos, ahí ya está la sustancia, peso molecular de esa sustancia. ¿Listo?
Profe, me dio 136.84. ¿A todos les dio igual? ¿A todos les dio igual? Sí, más o menos, sí. 180, ¿Sí? 136,08. Ajá. Perfecto. 68. Listo. Perfecto, chicos. ¿Ha quedado claro eso? ¿Sí les quedó claro o no? Sí, señora. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, para terminar la clase de hoy, quiero yo que siempre que ustedes tengan una fórmula molecular, no le cambien absolutamente nada. Entonces, vamos a copiar la siguiente fórmula molecular y lo vamos a hacer. Entonces, digamos que esta tiene, por ejemplo, hierro, viene, espera un momentico, es sulfato, entonces viene el ion sulfato, 4, y este viene 2, este es menos 2, entonces este viene 2 y este 3. Este es el ion sulfato. ¿Dónde lo tienen? En la tablita de iones comunes, ¿ok? Entonces, yo quiero que hallemos el peso molecular de este señor. Hallémoslo, todos. Ayúdenme con los pesos moleculares. ¿El peso molecular del hierro cuál es? ¿50 y qué? 55. ¿Punto qué? 847. 847, listo. Lo multiplico por 2 porque hay 2 átomos o dos átomos de hierro. Entonces, por 2. Más, abro paréntesis, el del azufre, chicos. ¿Cuánto les da? 32.064. Muy bien. Más el del oxígeno, ¿cuánto les da? 15.999. Y lo multiplico por 4, ¿cierto? Y luego, ojo, multiplico el paréntesis por 3. ¿Cómo lo pongo en la calculadora? Tal y como está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Compañeritos, en la clase de hoy hemos visto el peso molecular. En la siguiente clase empezamos a hacer cálculo y conversión de concentraciones, pero antes de terminar la clase de hoy, yo quiero recordarles un concepto que ustedes tienen que tener, y se llama la densidad. ¿Sí recuerdan qué es la densidad? ¿Recuerdan qué es la densidad, chicos? ¿Sí alguien recuerda qué es la densidad? Masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre Muy volumen. bien, pero lo primero que uno tiene que saber es que es una propiedad de un soluto o de una sustancia, ¿cierto que sí? Es la propiedad de un soluto o de una sustancia. Entonces, como dijo como dijo el compañerito, la densidad, ¿cómo se simboliza? Con Rho. Esta es la tecla, la letra Rho griega que simboliza la densidad. Ojo con lo que les voy a decir. No me copien la densidad ni con D minúscula, ni mucho menos con D mayúscula. Error. La densidad se simboliza con Rho. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces la densidad es igual a la masa sobre el volumen que ocupa una sola sustancia. Si es la densidad de una solución, entonces es la masa que tiene la solución completa versus el volumen que ocupa esa solución. Si es un sólido, entonces es la masa que tiene el sólido sobre el volumen que ocupa ese sólido. Entonces, compañerito, tú que me dijiste que era la densidad, dame una sustancia, la que quieras. Una sustancia que tú tengas en la mente, la que tú quieras. A ver, sí, ya te la digo. ¿Se puede cloruro de sodio? Pues Sí, está súper bien. Está súper bien. Bueno. Entonces, en el cloruro de sodio, ojo, como es una propiedad, el cloruro de sodio tiene una densidad específica. Entonces, voy a darle la densidad del cloruro de sodio. Entonces, densidad del cloruro de sodio. Del cloruro de sodio. Entonces, el cloruro de sodio me dice que la densidad es de 2.16. Entonces, la densidad del cloruro de sodio es de 2.16. Entonces, densidad del NaCl, que es el cloruro de sodio, es igual, y venga, les borro esto porque si no después les queda ahí en este, eso es Cl, ¿cierto? Cl es igual a 2.16. Ojo las unidades, que es lo que me interesa a mí que ustedes manejen. La densidad de cloruro de sodio está en las unidades de, ojo, gramos de cloruro de sodio por cada, ojo, mililitro de cloruro de sodio. Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades de la densidad? Gramos por mililitro de la misma sustancia.
Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes algún día que lo van a hacer le miden la densidad a la orina, entonces la densidad de la solución de la orina debe ser más o menos aproximadamente 0.978 gramos de solución sobre mililitros de la solución. Fíjense, chicos, fíjense que son la misma sustancia. Son la misma sustancia, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, esta sal, este cloruro de sodio que dijo el compañero, también es 2,16 gramos de soluto, que es el sodio, por cada centímetro cúbico del soluto. La pregunta es, profe, ¿por qué? Muy sencillo, chicos, porque un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Son la misma, son la misma. ¿Estamos de acuerdo? En la industria y en los alimentos a los centímetros cúbicos le colocan esto, error. Pero está muy acostumbrada la cultura a colocar SCC. Es un error. Eso es comercial, eso no es, eso metrológicamente es un error, ¿ok? Pero entonces yo quiero que ustedes sepan que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Entonces puede en el denominador tener mililitro o puede tener un centímetro cúbico y son exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Unidades, Profe. chicos, unidades. Dime. Profe, a la derecha cuando pusiste soluto no es solución. No, precisamente a eso voy, a eso voy. ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades? Este es lo mismo porque es una propiedad, no es una concentración. Si esto fuera una concentración, aquí sí sería solución, pero es una propiedad. ¿Me entiendes? Sí, profe, sí. Bueno, entonces pilas con lo que acabo de preguntar el compañero, que es importante. Las densidades tienen sus unidades correspondientes. Y ya para terminar en estos últimos minuticos, yo les voy a poner un ejercicio sencillito de cálculo de densidad. Cálculo de densidad. Entonces vamos a medir, por ejemplo, vamos a calcular la densidad de una muestra de una orina, por ejemplo. Entonces el ejercicio podría decir así. Ojo, este ejercicio no está en el taller, me lo estoy inventando, para que ustedes sepan, ¿cierto? Entonces, en una muestra de orina, una muestra de orina pesa o tiene una masa de 2,14 gramos y ocupa o tiene un volumen, dime, un volumen de 2,07 mililitros. La pregunta sería, determine la densidad de la orina. ¿Cómo lo haríamos, chicos? Díganme ustedes cómo lo harían. Entonces, densidad de la orina, y así es que se hace. En realidad, así es que se hace. ¿Cómo se hace, chicos? Profe, se divide la masa en el volumen. Muy bien, entonces la densidad es igual a masa sobre el volumen. Entonces es igual 2,14, discúlpenme acá, 2,14 gramos de orina o de solución, que en este caso es una solución, sobre el volumen que ocupa, es decir, 2,07 mililitros de solución. Miren que las unidades son iguales. La sustancia es la misma tanto arriba como abajo. Es igual. Ahora sí, chicos, ¿cuál es la densidad? Calcúlenla. Así es que se hace. ¿Listo? ¿Cuánto le da? $1,033. Muy bien, excelente. ¿Y las unidades? Gramos de solución por cada mililitro de solución. ¿Listo? Compañeritos, ¿entendido? Sí, profe. Entonces, compañeritos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ojo, significa que un mililitro de esa orina tiene una masa o pesa 0,33 gramos. ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien. Ahora, otro ejercicio para terminar. Si la densidad de la orina es 0,789 gramos por cada mililitro
y ocupa un volumen de 0,85 mililitros, ¿cuánta masa o cuánto peso tiene? Compañeritos, listo para terminarla. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? ¿Qué nos están preguntando? Esta belleza que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? La despejamos. ¿Cómo la despejamos? Muy fácil. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces, masa es igual. Como este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces es densidad orina. Y este que está dividiendo pasa a multiplicar por el volumen. Eso quiere decir que puedo colocar 0,789 gramos por mililitro, ¿cierto? De orina, ¿cierto? Y voy a borrar este, qué pena con ustedes. Voy a borrar este que está acá. ¿Listo? Gramos, y le voy a colocar aquí solución. Para no colocar la palabra orina, voy a colocar solución, porque la orina es una solución, por el volumen. Y en este caso el volumen era 0,85 mililitros de solución. Por lo tanto, cancelo mililitros de solución con mililitros de solución y me queda la masa. ¿Las unidades cuáles son? Pues las correspondientes a la masa, que es lo que me estaban preguntando. Entonces, en este caso sería, chicos, ¿cuánto les da para terminar? 0.70 gramos de solución. ¿Cuánto me repites, por favor? 0.670 gramos de solución. Muy bien, así me dio a mí también. 0.670 y a mí me da con un 6, entonces así, gramos de solución. ¿Listo? Ojo, las unidades son muy importantes. Compañeritos, ¿ha quedado claro? Entonces, otra ecuación que debe ir en la ficha biográfica para ustedes es esta. No de la orina, sino la densidad como tal en general, esta. ¿Listo? Y hemos terminado por hoy. Chicos, que les vaya muy bien. Este video les va a quedar en el canal de YouTube para que sepan, ¿ok? Listo, profe.